Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 16, tercera parte. Capítulo 14. Cosmopolitismo sin emancipación. Respuesta a Jean-François Lyotard. En la forma que le dio John Dewey, el pragmatismo es una filosofía adaptada a las necesidades del liberalismo político. Una forma de que el liberalismo político parezca bueno a personas con gusto filosófico. Ofrece un fundamento para el ensayismo no ideológico, comprometedor y reformista, lo que Dewey llamó experimentalismo. Afirma que las distinciones categóricas del tipo de las que normalmente invocan los filósofos solo son útiles en cuanto facilitan la conversación sobre lo que tenemos que hacer a continuación. Estas distinciones, afirma Dewey, deberían eliminarse o diluirse tan pronto como empezamos a obstaculizar esta conversación, a bloquear el camino de la indagación. Dewey piensa que el ensayo, el compromiso y las síntesis difusas suelen ser políticamente menos peligrosas que la claridad cartesiana. Esta es una razón por la que sus libros suelen considerarse insípidos y aburridos. Pues ni formula una nueva y excitante oposición binaria en cuyos términos elogiar el bien y condenar el mal, ni distingue entre las oposiciones binarias malas y alguna nueva forma de discurso maravillosa que de algún modo evite la utilización de semejantes oposiciones. Simplemente nos insta a estar en guardia contra la utilización de instrumentos intelectuales que son útiles en un determinado entorno sociocultural una vez que ha cambiado este entorno. A tener presente que podemos tener que inventar nuevos instrumentos para hacer frente a situaciones nuevas. Dewey pasó la mayor parte de su tiempo refutando la idea misma de naturaleza humana y de fundamentos filosóficos en el pensamiento social. Pero pasó la otra mitad confeccionando un relato sobre la historia universal. Un relato de progreso, según el cual los movimientos contemporáneos de reforma social en las democracias liberales son parte del mismo movimiento general que el derrumbe del feudalismo y la abolición de la esclavitud. Ofreció una narrativa histórica en la que la democracia norteamericana es la encarnación de los mejores rasgos de Occidente, bromeando al mismo tiempo sobre lo que Jean-François Lyotard en su libro La condición posmoderna ha denominado metanarrativas. Dewey pensó que podríamos tener una narrativa histórica moralmente edificante sin molestarnos en levantar un telón metafísico frente al cual se representa esta narrativa, y sin entrar en detalles muy concretos acerca de la meta hacia la que tiende. Los seguidores de Dewey, como yo, desearíamos elogiar la democracia parlamentaria y el estado del bienestar como cosas muy buenas, pero solo sobre la base de fastidiosas comparaciones con las alternativas concretas ofrecidas y no sobre la base de la pretensión de que estas instituciones son más fieles a la naturaleza humana o más racionales o concuerdan mejor con la ley moral universal, con el feudalismo o con el totalitarismo. Al igual que Lyotard, deseamos desechar las metanarrativas. Pero a diferencia de él, seguimos tejiendo narrativas de primer orden edificantes. Así pues, la respuesta pragmatista a la pregunta que formulaba Lyotard en su artículo La historia universal y las diferencias culturales, podemos seguir organizando los acontecimientos que se agolpan ante nosotros en los mundos humano y no humano con la ayuda de la idea de una historia universal de la humanidad. Es que podemos y debemos, en tanto la razón de hacerlo sea elevar nuestro espíritu mediante la fantasía utópica, en vez de preparándonos con armas metafísicas. Nosotros, los deweyanos, podemos contar un relato sobre el progreso de nuestra especie, un relato cuyos episodios últimos subrayan cómo las cosas han ido yendo mejor en Occidente durante los últimos siglos, y que concluye con algunas sugerencias sobre cómo podrían ir mejor aún en los próximos. Pero cuando se nos pregunta sobre las diferencias culturales, sobre qué tiene que hacer nuestro relato con los chinos o los Kasinagua, solo podemos responder que, por lo que sabemos, el diálogo con esos pueblos puede ayudar a modificar nuestras ideas occidentales sobre qué instituciones pueden encarar mejor el espíritu de la democracia social occidental.
Anticipamos de manera vaga una época en la que los Kashinagwa, los chinos y, llegado el caso, los planetas que forman el Imperio Galáctico formen parte de la misma comunidad democrática social cosmopolita. Sin duda, esta comunidad tendrá instituciones diferentes a las que conocemos en la actualidad, pero suponemos que estas instituciones futuras incorporarán y extenderán el tipo de reformas por haber hecho las cuales elogiamos a nuestros antepasados. Los chinos, los Kashinagwa y los galácticos tendrán sin duda sugerencias sobre qué nuevas reformas se necesitan, pero no tenderemos a adoptar esas sugerencias hasta que hayamos conseguido encajarlas en nuestras aspiraciones democráticas sociales característicamente occidentales, mediante algún tipo de prudente toma y daca. Nosotros, los pragmatistas, pensamos que este tipo de etnocentrismo es inevitable e inobjetable. Más o menos equivale a decir que las personas pueden cambiar racionalmente de creencias y deseos solo manteniendo constantes la mayoría de aquellas creencias y deseos, aun cuando nunca podamos decir de antemano cuáles han de cambiar y cuáles permanecerán intactas. Racionalmente significa aquí que se puede ofrecer una explicación retrospectiva de por qué se ha cambiado, cómo se invocaron creencias o deseos antiguos como justificación de los nuevos, en vez de tener que decir desamparadamente, simplemente sucedió, no sé cómo me convertí. No podemos saltar fuera de nuestra piel democrática social occidental cuando encontramos otra cultura, y no deberíamos intentarlo. Todo lo que deberíamos intentar hacer es penetrar en los habitantes de esa cultura lo suficiente como para hacernos una idea de qué aspecto tenemos para ellos y si ellos tienen ideas que podamos utilizar. Eso es también lo que es de esperar que ellos hagan cuando se topan con nosotros. Si los miembros de la otra cultura protestan diciendo que esta expectativa de reciprocidad tolerante es provincianamente occidental, solo podemos encogernos de hombros y contestar que tenemos que actuar según nuestro criterio, igual que ellos, pues no existe una plataforma de observación supercultural desde la cual cuidarnos. El único terreno común en el que podemos estar juntos es el definido por el solapamiento entre sus creencias y deseos comunales y los nuestros. La utopía pragmatista no es así una utopía en la que se ha desencadenado a la naturaleza humana, sino una en la que todos han tenido la oportunidad de sugerir maneras en las que podríamos crear conjuntamente una sociedad universal o galáctica, en la que todas estas sugerencias se han expresado en encuentros libres y abiertos. Nosotros los pragmatistas no pensamos que existe un género moral natural coextenso con nuestra especie biológica y que reúna a los franceses, los norteamericanos y los Kashinagwa, pero no obstante nos sentimos libres para utilizar eslóganes como el de Tennyson, el Parlamento del Hombre, la Federación del Mundo, pues deseamos narrativas de un cosmopolitismo cada vez mayor, aunque no narrativas de emancipación, y es que pensamos que no hay nada de lo que emanciparse, igual que no había nada de lo que se emancipase la evolución biológica al pasar de los trilobites a los antropoides. No existe una naturaleza humana que estuvo antaño o esté todavía encadenada. Más bien nuestra especie ha estado, desde que desarrolló el lenguaje, creándose una naturaleza para sí misma. Esta naturaleza se ha creado mediante síntesis cada vez mayores, más ricas, más experimentadas y más penosas de valores opuestos. Finalmente, nuestra especie ha estado creando una naturaleza para sí misma especialmente buena, la creada por las instituciones del occidente liberal. Cuando elogiamos esta realización, nosotros los pragmatistas desechamos la retórica revolucionaria de la emancipación y del desenmascaramiento en favor de la retórica reformista sobre una mayor tolerancia y un menor sufrimiento. Si tenemos presente una idea, en el sentido kantiano, con mayúsculas, es la de tolerancia más que la de emancipación. No vemos razón por qué las realizaciones sociales y políticas recientes o el pensamiento filosófico reciente nos impidan intentar crear una sociedad universal cosmopolita, una sociedad que encarne el mismo tipo de utopía con que terminaron las metanarrativas de emancipación cristiana, ilustrada y marxista. Examinemos, bajo este prisma, la afirmación de Lyotard de que
su pregunta, ¿podemos seguir organizando la multitud de acontecimientos humanos en una historia universal de la humanidad? Presupone que persiste un nosotros y su duda de que podamos mantener un sentido de nosotros tan pronto como abandonamos la idea kantiana de la emancipación. Mi primera reacción a estas dudas es que no necesitamos presuponer un nosotros persistente, un sujeto metafísico transhistórico para narrar relatos de progreso. El único nosotros que necesitamos es uno de carácter local y temporal. Nosotros significa algo como nosotros los socialdemócratas occidentales del siglo XX. Así, nosotros los pragmatistas nos limitamos a suscribir la alternativa que Lyotard denomina narcisismo secundario. Pensamos que, tan pronto como abandonamos los intentos metafísicos por encontrar un verdadero yo del hombre, podemos seguir hablando como los yoes históricos contingentes que resultamos ser. Lyotard piensa que el adoptar esta alternativa nos situará a nosotros, los liberales pragmáticos, en la misma posición en que se encontraban los nazis. Al renunciar a la unanimidad, recaeremos en el terror, en una suerte de terror, cuyo fundamento en principio no es accesible a todos y cuyos beneficios no son compartibles por todos. Contra esta asimilación del inevitable etnocentrismo del pragmatista con el nazismo, yo insistiría en que existe una diferencia importante entre decir, admitimos que no podemos justificar nuestras creencias o nuestras acciones ante todos los seres humanos, según son en la actualidad, pero esperamos crear una comunidad de seres humanos libres que libremente compartirán muchas de nuestras creencias y esperanzas. Y decir con los nazis, no nos preocupa legitimarnos a los ojos de los demás. Hay una diferencia entre el nazi que dice, somos buenos porque somos el grupo particular que somos, y el liberal reformista que dice, somos buenos porque, más por la reflexión que por la fuerza, finalmente convenceremos a todos los demás de que lo somos. El que semejante autojustificación narcisista puede evitar el terrorismo depende de si la noción de más por persuasión que por la fuerza tiene un sentido después de renunciar a la idea de naturaleza humana y a la búsqueda de criterios de justificación transculturales y ahistóricos. Si he comprendido correctamente la línea de pensamiento de Lyotard, este diría que la existencia de discursos inconmensurables e intraducibles arroja dudas sobre este contraste entre fuerza y persuasión. Lyotard ha sugerido que la quiebra de la metafísica diagnosticada por Adorno puede considerarse el reconocimiento de la multiplicidad de los mundos de los hombres, la insuperable diversidad de las culturas. Según lo interpreto, Lyotard afirma que en razón de esta imposibilidad de superar la diversidad, una cultura no puede convertir a otra por la persuasión, sino solo mediante alguna forma de fuerza imperialista. Cuando, por ejemplo, afirma que en una comunidad salvaje nada la motiva a convertirse argumentalmente en una sociedad de ciudadanos, el Estado mundial cosmopolita de Kant, entiendo que quiere decir que cuando los pueblos de cultura anteriores a la escritura van a las escuelas misioneras y a las universidades europeas, no se están ordenando argumentalmente ellos mismos hacia el cosmopolitismo, sino que más bien son modificados y aterrorizados a la fuerza. Supongo que también diría que cuando un antropólogo se siente tan seducido por la tribu a la que estudia, que abandona Europa y se vuelve nativo, tampoco ha sido persuadido, sino igualmente aterrorizado. Lyotard estaría en lo cierto al formular estas inquietantes proposiciones si sucediese, como dice, que el antropólogo describe las narraciones salvajes y sus reglas según reglas cognitivas, sin pretender establecer continuidad alguna entre estas últimas y su propio modo de discurso. Pero, sin duda, esto es una exageración. Después de todo, el antropólogo y el nativo concuerdan en un enorme número de lugares comunes. Habitualmente comparten creencias, por ejemplo, sobre la deseabilidad de encontrar pozos, el peligro de jugar con serpientes venenosas, la necesidad de cobijo cuando hay mal tiempo, la tragedia de la muerte de los seres queridos, el valor del coraje y la fortaleza, etc. Si no fuese así, como ha señalado Donald Davidson, es difícil ver cómo ambos habrían sido capaces alguna vez de conocer lo suficiente el lenguaje del otro para reconocerle como usuario del mismo. Esta idea de Davidson equivale a decir que la noción de un lenguaje intraducible al nuestro carece de sentido.
si intraducible significa no aprendible. Si yo puedo aprender un lenguaje nativo, entonces, incluso si no puedo emparejar directamente las oraciones en ese lenguaje con las oraciones en inglés, sin duda puedo ofrecer explicaciones plausibles en inglés de por qué los nativos dicen cada una de las divertidas cosas que dicen. Puedo ofrecer el mismo tipo de interpretación a sus enunciados que el que realiza un crítico literario a los poemas escritos en una nueva jerga o al historiador de la barbarie de nuestros antepasados. Las diferencias culturales no son de especie diferente a las diferencias entre las teorías antiguas y nuevas, revolucionarias, propuestas en una misma cultura. El intento de prestar un respetuoso oído a las ideas de los Kashinagua no es de diferente especie que el intento de prestar un respetuoso oído a una sugerencia científica, política o filosófica radicalmente nueva formulada por uno de nuestros congéneres de Occidente. Así pues, pienso que es erróneo decir, como hace Lyotard en el ensayo sobre Wittgenstein, que éste ha demostrado que no existe una unidad de lenguaje, sino más bien islas de lenguaje, cada una de ellas regida por un sistema de reglas intraducibles al de los demás. Tenemos que distinguir entre las dos tesis siguientes. 1. No existe un único lenguaje de medida, conocido de antemano, que proporcione un idioma al cual reducir cualquier teoría, jerga poética o cultura nativa nueva. Y 2. Existen lenguajes no aprendibles. La primera de estas tesis es común a Kuhn, Wittgenstein y al sentido común de la profesión del antropólogo. Es un corolario de la tesis pragmatista general de que no existe un marco metafísico ahistórico permanente en el cual puede encajar todo. La segunda tesis me parece incoherente. No veo cómo podríamos averiguar cuándo nos hemos topado con una práctica humana que supiésemos lingüística y a la vez tan ajena que tuviésemos que abandonar toda esperanza de conocer cómo sería participar en ella. Mientras que Lyotard entiende que Wittgenstein apunta a divisiones insalvables entre islas lingüísticas, según mi interpretación, Wittgenstein recomienda la construcción de caminos elevados que con el tiempo proporcionen continuidad entre el archipiélago en cuestión y el territorio continental. Estos caminos no asumen la forma de manuales de traducción, sino más bien un tipo de técnica cosmopolita cuya adquisición nos permite avanzar y retroceder entre sectores de nuestra propia cultura y nuestra propia historia. Por ejemplo, entre Aristóteles y Freud, entre el juego del lenguaje del culto y el del comercio, entre los idiomas de Holbein y el de Matisse. Según mi interpretación, Wittgenstein no nos previene contra los intentos de traducir lo intraducible, sino más bien contra el desafortunado hábito filosófico de pensar que los diferentes lenguajes encarnan sistemas de reglas incompatibles. Si se los concibe de este modo, la falta de un sistema dominante de metarreglas para encajar oraciones, el tipo de sistema que antes se suponía que las metanarrativas nos ayudarían a conseguir, nos resultará desastroso. Pero si se considera el aprendizaje del lenguaje como la adquisición de una habilidad, no nos sentiremos tentados a preguntar ¿qué metahabilidad permite semejante adquisición? Supondremos que todo lo que se necesita es curiosidad, tolerancia, paciencia, suerte y trabajo duro. Esta diferencia entre concebir el dominio lingüístico como una aprehensión de reglas y como una técnica no articulable puede parecer muy distanciada de la cuestión de la posibilidad de la historia universal. Por ello, permítaseme conectar ambos temas. He venido sugiriendo que Lyotard considera que los lenguajes están divididos entre sí por sistemas incompatibles de reglas lingüísticas, con lo que se compromete a lo que Davidson ha denominado el tercer y quizás último dogma del empirismo, la distinción entre esquema y contenido. En particular, está comprometido con la tesis de que podemos distinguir útilmente entre cuestiones de hecho y cuestiones lingüísticas, una tesis que ha sido atacada por Dewey y Quine. Me parece que solo con la ayuda de esa distinción puede Lyotard arrojar dudas sobre el intento pragmatista de concebir la historia de la humanidad como la historia de la sustitución gradual de la fuerza por la persuasión, la extensión gradual de determinadas virtudes típicas del occidente democrático. Pues solo la tesis de que es imposible una medida común proporcionará fundamentos filosóficos para descartar esta sugerencia, y solo la distinción entre lenguaje y hecho
dará sentido a la tesis de que la inconmensurabilidad es algo más que un inconveniente pasajero. Puedo intentar expresar esta idea en el vocabulario del propio Lyotard, retomando sus distinciones entre litige y différent, y entre dommage y tort. Lyotard define différent como un caso en el que a un acusado se le priva de medios para defenderse y por lo tanto se convierte en una víctima. Un caso en el que las reglas de resolución de conflictos aplicables al caso están formuladas en el idioma de una de las partes, de modo que la otra parte no puede explicar cómo ha sido lesionada. En cambio, en el caso de litige, en el que se trata de dommage en vez de tort, ambas partes concuerdan de la manera de formular las cuestiones y en los criterios a aplicar para resolverlas. En una síntesis muy interesante y esclarecedora de problemas filosóficos y políticos, Lyotard sugiere que podemos concebir todo, desde las paradojas semánticas de la autorreferencia a los conflictos anticolonialistas, en términos de estos contrastes. Utilizando este vocabulario, las dudas de Lyotard sobre la historia universal pueden formularse diciendo que el intento pragmático liberal de concebir la historia como el triunfo de la persuasión sobre la fuerza intenta concebir la historia como un largo proceso de litigio, en vez de como una secuencia de différents. Mi réplica general a estas dudas consiste en decir que el liberalismo político equivale a la sugerencia de que intentamos sustituir los différents por litigios todo lo que podamos, y que no existe una razón filosófica a priori por la que este intento tenga que fracasar. Igual que pase el cristianismo, Kant y Marx, no existe una razón a priori por la que tenga que triunfar. Pero también quiero plantear dudas sobre la elección terminológica de Lyotard. Me parece una mala idea, y en realidad una idea sospechosamente kantiana, concebir la indagación según el modelo del procedimiento judicial. La tradición filosófica ha representado la comparecencia de instituciones o teorías ante el tribunal de la razón pura. Si este fuera el único modelo disponible, Lyotard tendría razón cuando pregunta: ¿qué lenguaje hablan los jueces? Pero Dewey quiso liberarse de la idea de que las ideas o prácticas nuevas podrían juzgarse por medio de criterios anteriormente existentes. Quiso que todo pudiese considerarse factible el mayor tiempo posible. Sugirió que concibiésemos la racionalidad no como la aplicación de criterios, como en un tribunal, sino como el logro del consenso, como en un consistorio municipal o en un bazar. Esta sugerencia concuerda con la de Wittgenstein, de que concibamos la competencia lingüística no como el dominio de reglas, sino como la capacidad de ponernos de acuerdo con otros jugadores de un juego de lenguaje, un juego que se desarrolla sin árbitro. Tanto Dewey como Wittgenstein adelantaron la idea que recientemente ha reformulado Stanley Fish, que los intentos por elevar reglas o criterios resultan ser intentos por hipostasiar y eternizar una práctica pasada o presente, haciendo con ello más difícil que se reforme o sustituya gradualmente esa práctica por otra diferente. La idea de Guayana de que la racionalidad no consiste en la aplicación de criterios va de la mano del holismo en la filosofía del lenguaje, y en particular de la afirmación de que no existen islas lingüísticas, cosas semejantes como esquemas conceptuales, sino solo conjuntos de creencias y deseos ligeramente diferentes. Pase la interpretación que Lyotard hace de Wittgenstein, me parece profundamente no wittgensteiniano decir, como él dice, que no existe una unidad del lenguaje, o que existe una opacidad irredimible en el corazón del lenguaje. Pues el lenguaje no tiene una naturaleza, como tampoco la tiene la humanidad. Ambos tienen solo una historia. Hay tanta unidad o transparencia en el lenguaje como disposición a conversar en vez de a combatir. Así, hay tanto de cada cosa como lo que nosotros hagamos en el curso de la historia. La historia de la humanidad será una historia universal justamente en proporción a la cantidad de libre consenso que se consiga entre los seres humanos. Es decir, en proporción a la sustitución de la fuerza por la reflexión, de los différents por el litigio. Según la concepción holística del lenguaje formulada por Quine y Davidson, las distinciones entre culturas, teorías o discursos son solo formas de dividir el corpus de oraciones formuladas
hasta entonces en grupos. Estos grupos no se dividen entre sí por reglas lingüísticas incompatibles ni por gramáticas recíprocamente no aprendibles. No representan más que las diferencias de opinión, el tipo de diferencias que pueden resolverse volviendo a considerar las cosas. Así, cuando afirmamos que Aristóteles y Galileo, o los griegos y los Kashinagwa, o Holbein y Matisse, no hablaban el mismo lenguaje, no deberíamos entender por ello que tenían diferentes categorías kantianas o diferentes reglas semánticas con las que organizar sus experiencias. Más bien querríamos decir simplemente que tenían creencias tan dispares que no habrían tenido una forma fácil, sencilla y rápida para convencerse mutuamente de participar en un proyecto común. Este fenómeno del desacuerdo no puede explicarse diciendo que hablan lenguajes diferentes, pues este es un tipo de explicación de virtus dormitiva, como explicar el hecho de que las personas hacen cosas diferentes en diferentes países, señalando la existencia de costumbres nacionales diferentes. Puedo expresar el desacuerdo entre Lyotard y yo de otro modo, diciendo que lo que él denomina la défaillance de la moralidad me parece muy cercana a la pérdida de creencia en la primera de las dos tesis que antes distinguí. La pérdida de fe en nuestra capacidad de encontrar un conjunto de criterios único que pueda aceptar todo el mundo en toda época y lugar. De inventar un único juego de lenguaje que de algún modo pueda asumir todas las funciones desempeñadas por todos los juegos de lenguaje jugados. Pero la pérdida de esa meta teórica meramente muestra que uno de los espectáculos menos importantes de la civilización occidental, la metafísica, está en proceso de liquidación. Este fracaso en encontrar un único gran discurso de medida común en el que escribir un manual universal de traducción, eliminando con ello la necesidad de aprender constantemente lenguajes nuevos, no hace nada para arrojar dudas sobre la posibilidad, frente a la dificultad, de un progreso social pacífico. En particular, el fracaso de la metafísica no nos impide realizar una distinción útil entre la persuasión y la fuerza. Podemos concebir que el nativo anterior a la escritura ha sido persuadido en vez de forzado a convertirse en cosmopolita en la medida en que, una vez ha aprendido a jugar los juegos del lenguaje de Europa, decide abandonar aquellos que jugó antes, sin que se le amenace con la pérdida de alimento, cobijo o si se toma la decisión contraria. Por supuesto, es raro que a un nativo se le conceda este tipo de libre elección. Nosotros, los liberales occidentales, hemos tenido el rifle Gatling y el nativo no. Por ello, normalmente hemos utilizado la fuerza más que la persuasión para convencer de nuestra bondad a los nativos. Es útil que nos recuerden, como hace Lyotard, nuestra hipocresía imperialista habitual. Pero los liberales occidentales también hemos creado generaciones de historiadores del colonialismo, antropólogos, sociólogos, especialistas en economía del desarrollo, etc., que nos han explicado detalladamente lo violento e hipócritas que hemos sido. Además, los antropólogos nos han mostrado que los nativos de culturas preliterarias tienen algunas ideas y prácticas que podemos tejer útilmente con las nuestras. Estos argumentos reformistas, del tipo conocido en la tradición del liberalismo occidental, son ejemplos de la capacidad de esa tradición para modificar su orientación desde dentro, y por ello de convertir los diferentes en procesos de litigio. No hemos de mostrarnos especialmente jubilosos u optimistas por las perspectivas de semejante reforma interna, ni por la probabilidad de una victoria final de la persuasión sobre la fuerza. Pensar que esta victoria es la única meta política plausible que hemos conseguido concebir, o concebir historias universales cada vez más amplias como instrumento útil para la consecución de aquella meta. Entiendo por cada vez más amplias que nuestra concepción de la meta de la historia, de la naturaleza de la futura sociedad cosmopolita, cambia constantemente para dar cabida a las lecciones aprendidas de las experiencias nuevas. Por ejemplo, el tipo de experiencias aplicadas por Attila, Hitler y Stalin, las experiencias narradas por los antropólogos y las proporcionadas por los artistas. Este programa de Güellano de reformulación experimental constante significa que, en palabras de Lyotard, el lugar de la primera persona cambia constantemente. Los pragmatistas de Güellanos nos animan a concebirnos como una parte de una serie de progresos históricos
que gradualmente abarcarán a toda la especie humana, y están dispuestos a argumentar que el vocabulario que utilizan los demócratas sociales occidentales del siglo XX es el mejor vocabulario que ha encontrado la especie hasta el presente. Por ejemplo, argumentando que el vocabulario de los Kashinagua no puede combinarse con la tecnología moderna y que el abandono de esa tecnología es un precio demasiado alto a pagar para obtener los beneficios de que disfrutan los Kashinagua. Pero los pragmatistas están seguros de que su propio vocabulario será superado, y desde su punto de vista, cuanto antes mejor. Esperan que sus descendientes sean lo más condescendientes posible con el vocabulario de los liberales del siglo XX, como ellos lo son con el vocabulario de Aristóteles o de Rousseau. Lo que los vincula con los habitantes de la utopía que prevén no es la creencia de que el futuro hablará como ellos hablan, sino más bien la esperanza de que los seres humanos del futuro concebirán a Dewey como uno de nosotros, igual que nosotros hablamos de Rousseau como uno de nosotros. Los pragmatistas esperamos, aún sin una justificación para creerlo, que las historias universales de la humanidad del futuro describirán a los demócratas sociales occidentales en términos favorables. Pero admitimos que no tenemos una idea muy clara de cuáles serán esos términos. Solo insistimos en que si estos términos nuevos se han adoptado a resultas de la persuasión en vez de la fuerza, serán mejores que los que utilizamos actualmente, pues para nosotros ese es el significado analítico de mejor. Permítaseme concluir con una observación general sobre las relaciones entre la filosofía francesa y la norteamericana, a partir de una observación de Lyotard. Este ha escrito que los filósofos alemanes y norteamericanos contemporáneos consideran neo-irracionalista el pensamiento francés actual, poniendo como muestra las conferencias de Habermas en París, conferencias que Lyotard describe como lecciones de cómo ser progresista dirigidas a Derrida y a Foucault. La línea de Guayana que he venido adoptando en estas observaciones recuerda la teoría consensual de la verdad de Habermas, y puede parecer que también yo he estado ofreciendo lecciones de progresismo. Pero creo que Lyotard equivoca la crítica que los habermasianos y los pragmatistas tienden a hacer del pensamiento francés actual. Dada nuestra concepción no criterial de la racionalidad, no tendemos a diagnosticar irracionalismos. Como para nosotros racional significa meramente persuasivo, irracional solo puede significar invocador de fuerza. No afirmamos que los pensadores franceses recurren al latigazo sistemático, pero tendemos a mostrar preocupación por su antiutopismo, por su aparente falta de fe en la democracia liberal. Incluso aquellos que, como yo mismo, consideramos a Francia como la fuente del pensamiento filosófico más original actualmente producido. No podemos hacernos una idea de por qué los pensadores franceses están tan dispuestos a decir cosas como mayo de 1968 refuta la doctrina del liberalismo parlamentario. Desde nuestro punto de vista, nada podría refutar esa doctrina, excepto una idea mejor de cómo organizar la sociedad. Ningún acontecimiento, ni siquiera Auschwitz, puede mostrar que deberíamos dejar de trabajar por una utopía determinada. Solo puede conseguirlo otra utopía más conveniente, más convincente. En términos más generales, no podemos comprender por qué filósofos como Lyotard son tan propensos a considerar que acontecimientos históricos particulares demuestran la bancarrota de los esfuerzos a largo plazo de reforma social. Esta disposición, que es quizás un efecto tardío de un antiguo intento por salvar algo del marxismo, un intento que ha dado lugar al mantenimiento de determinados hábitos de pensamiento característicamente marxistas, separa a la filosofía francesa actual de la filosofía de Inglaterra, Norteamérica y Alemania. Esta disposición a interpretar realizaciones políticas, económicas y tecnológicas muy concretas como indicación de cambios decisivos del curso de la historia, sin duda considerará muy dudosa la idea de que historia universal de la humanidad. A la inversa, la disposición a concebirlos como vicisitudes del tipo más o menos de las viejas vicisitudes conocidas es necesaria para adoptar la idea de Dewey-Habermas, para seguir utilizando nociones como persuasión en vez de fuerza y consenso
para enunciar las propias metas políticas. Por ejemplo, considero extraño que Lyotard deseche a la vez el proyecto de historia universal y sin embargo esté dispuesto a descubrir una significación histórico universal. Por ejemplo, en las nuevas tecnologías del procesamiento de la información y en las nuevas realizaciones de las ciencias físicas y biológicas. El supuesto anglosajón estándar es que la determinación de la significación histórica universal, que decide si el mayo de 1968 o la realización del microchip fue un hito decisivo, o tan solo más de lo mismo, debería posponerse hasta más o menos un siglo, después de acaecido el suceso en cuestión. Esta impresión dicta un estilo filosófico muy diferente del de Lyotard, que no intenta sacar una enseñanza filosófica de los acontecimientos actuales. La diferencia entre este estilo y los estilos franceses actuales es, en mi opinión, la razón principal de las frecuentes rupturas de comunicación entre los filósofos norteamericanos y sus colegas franceses. Otra manera de formular la diferencia entre estos dos estilos es decir que los filósofos franceses se especializan en intentar establecer lo que Lyotard denomina la maîtrise de la parole et du sens, realizando una crítica radical, es decir, inventando un vocabulario nuevo que vuelve obsoletas todas las viejas cuestiones políticas y filosóficas. En cambio, los filósofos anglosajones a menudo intentan sugerir que todo el mundo ha hablado siempre el mismo lenguaje, que las cuestiones de vocabulario son meramente verbales y que lo que importa es el argumento. Un argumento que apela a intuiciones enunciables en el vocabulario universal que siempre ha utilizado todo el mundo. En tanto en cuanto los anglosajones mantengamos esta concepción poco plausible, seguiremos recurriendo al torpe e inválido epíteto de irracionalista. Sin duda, los filósofos anglosajones harían mejor en renunciar a este epíteto, en volverse más franceses y en percibir que se ha de crear un vocabulario universal en vez de darse por supuesto. Pero nosotros los anglosajones sospechamos que la filosofía francesa podría sacar provecho de percibir que la adopción de un vocabulario nuevo solo tiene sentido si se puede decir algo sobre las debilidades del viejo vocabulario desde dentro, y se puede ir hacia adelante y hacia atrás dialécticamente entre los vocabularios antiguo y nuevo. Nos parece que si nuestros colegas franceses estuviesen demasiado dispuestos a encontrar o a crear una isla lingüística y luego a invitar a las personas a pasar a ella, y no suficientemente interesados en tender puentes entre estas islas y el continente. Esta diferencia entre desear vocabularios nuevos y desear nuevos argumentos está estrechamente vinculada a la diferencia entre la política revolucionaria y la reformista. Los intelectuales anglosajones dan por supuesto que en países como Francia y los Estados Unidos, en los que la prensa y las elecciones siguen siendo libres, la política seria es reformista. Desde este punto de vista, la política revolucionaria en estos países no puede ser más que exhibicionismo intelectual. En cambio, los intelectuales franceses parecen dar por supuesto que el pensamiento político serio es el pensamiento revolucionario y que el ofrecer sugerencias concretas expresadas en la jerga política del momento al electorado o a los líderes electos es algo indigno, o a lo sumo, algo que solo vale la pena hacer en nuestro tiempo de ocio. Sospecho que la diferencia entre lo que Lyotard saca de Wittgenstein y lo que yo saco de él, también la diferencia entre la interpretación que hace Lyotard de la posmodernidad como cambio decisivo que hace un corte transversal a la cultura y mi opinión de ella como nada más que la encapsulación gradual y el olvido de determinada tradición filosófica, refleja nuestras diferentes nociones de cómo deberían ocupar su tiempo los intelectuales con inquietudes políticas.